Realmente no sé cómo arrancar un video. Esto es como ese loco que dice, yo ya hablaba desde hace mucho antes, no sé cómo dice, ya lo voy a colocar por ahí. Bueno, es mi primer video hablando, o sea, la primera vez que me grabo. O sea, yo ya hablaba desde antes. Básicamente me pasa lo mismo. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Jorge Bufil y en este video voy a hacer un top 10 de un libro. Y tengo que explicarme mejor acerca de eso porque es un poco complicado. Pero ahí voy. Voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible, pero tengan un poco de paciencia. Hace aproximadamente un mes y medio me compré un libro, el cual fue 1.000.000 discos que debes oír antes de morir. Es un libro muy bueno, realmente se los recomiendo mucho. Y si no lo pueden comprar, justamente para eso comencé todo esto. Hace aproximadamente mes y medio que arranqué subiendo reels a mi Instagram, uno por día, acerca de todos los discos que van apareciendo en el libro cronológicamente. Así que te recomiendo que si no me estás siguiendo en Instagram, vayas a hacerlo y te voy a dejar el nombre por acá para que lo puedas seguir. Y también en la descripción para que lo puedas hacer clic directamente. Ahora, ¿qué pasa? Escuché los primeros 50 y decidí de esos 50 primeros discos hacer un top 10 de cuál me parecieron los mejores hasta ahora. No están ordenados de que el 10 es el peor y el 1 es el mejor. Realmente los ordené también cronológicamente porque ya me dio flojera acomodarlos de una manera por puntaje, por decirlo así. Aclaro que es un disco que trata mucho los discos más icónicos y populares internacionalmente, y obviamente vamos a ver muchos discos de bandas de rock, de blues, de pop, de metal y cosas así, pero bueno, más adelante quizás pueda tomarme el gusto de escuchar música de otros lados. Una aclaración muy importante, y es que este top 10 es una opinión personal mía acerca de cuál elegí. Yo sé que algunos me pueden decir, uy, pero hubieras elegido tal disco, que hubieras elegido tal artista, que había un artista que existía en esa época que era mejor que este otro que estás poniendo. Como digo, me estoy basando en los que vi en este libro. Quizás sí, seguramente haya mejores discos de cada artista, pero bueno, de todas maneras, ustedes pueden llegar a comentarme algún que otro disco que quieran recomendarme, o alguna opinión, o justamente si van a ver todos los reels, decirme, no, yo hubiera elegido este otro, me parece que este era mejor. También está en que ustedes lo puedan comentar y compartirlo conmigo. Lo que me interesa también es eso, es saber su opinión de lo que piensan acerca de todos estos discos. Bueno, luego de toda esa breve introducción que quise hacer, voy a proceder a comenzar con el top, ¿sí? Así que, comienzo. Puesto número 10, Palo Congo de Sabu de 1957. Voy a hacer una pequeña introducción acerca del artista para que se pueda entender el contexto de cómo nace en estos discos. Luis Sabu Martínez fue un músico percusionista estadounidense de jazz. Destacó muchísimo en el movimiento musical bautizado como Cubop. Ustedes dirán, ¿pero qué es el Cubop? El Cubop vendría a ser como una rama del jazz, en la que se mezclan ya elementos de la música brasileña y afrocubana. O sea, todo lo que tiene que ver con elementos rítmicos fusionado con el jazz, que ya se mezclan lo que es las armonías, los acordes y demás movimientos melódicos. Fusionando estas dos corrientes musicales, logramos tener lo que es esto, el Cubop. Martínez logró su primera incorporación a la música de manera importante cuando reemplazó al músico Chano Pozo en la Big Band de Dizzy Gillespie. Durante los próximos años trabajó para otros músicos importantes como Charlie Parker, Duke Ellington, Thelonious Monk, Charles Mingus, entre otros grandes. Después de participar en distintas formaciones de estos músicos, logró formar su primera Big Band y sacar el disco Palo Congo. Ahora sí puedo referirme al disco. Palo Congo está catalogado como un disco de jazz. Personalmente, para mí no es jazz. Para mí es música afrocubana, es música rítmica. Sí, si bien él fue un músico de jazz y fue un músico que estuvo con bandas de jazz, este disco para mí no tiene nada de eso. Deben ser solamente en 3 canciones o en 2 y no toda la canción, sino que hay momentos puntuales donde la guitarra hace como algunos movimientos melódicos enfocados en el jazz, pero todo el resto es pura música percusión. Yo lo recomiendo muchísimo a este disco. Es más, si justamente vemos el listado de los músicos que colaboraron en este disco, casi todos son percusionistas. Solamente debe haber 3 que se encargan de los instrumentos como la guitarra o el bajo o el teclado. Puesto número 9, Kind of Blue de Miles Davis de 1959. Miles Davis es un compositor y trompetista de jazz. Está considerado como una de las figuras más influyentes en el mundo del jazz, tanto como Charlie Parker, Duke Ellington y Louis Armstrong. A lo largo de su carrera musical grabó varios discos y trabajó con diferentes big band. Todo esto hacía crecer rotundamente el ego de Davis, una de sus características en personalidad. Él consideraba que su mejor crítico era él mismo y que no le importaba lo que el resto pensara de su música.
Decía que si él mismo lo interpretaba es porque consideraba que era lo suficientemente bueno para ser tocado. Este disco de Miles Davis tiene muchísimos atributos a destacar. Es la obra más importante de Davis como músico y como compositor. Participan músicos de un virtuosismo gigante como Bill Evans y John Coltrane. Es el disco más vendido de Davis y es el disco más vendido en toda la historia del jazz. Otro dato muy importante de este disco es que se grabó solamente en 2 sesiones, o sea, en 2 días. Creo que cada sesión duró 5 horas, por ende, solamente duró 10 horas. Los mismos músicos de Miles comentaron que simplemente él no quiso darles ninguna instrucción de qué era lo que se iba a tocar. No les dio partituras, no les dio ningún indicio previo a la grabación. Simplemente llegó, dijo que tenía algunas ideas para querer mostrarles a ellos y de acuerdo a esas ideas fueron desenvolviendo las canciones que están en este disco. Puesto número 8, Time Out de Dave Brubeck Quartet de 1959. The Dave Brubeck Quartet es un cuarteto formado por saxo, piano, bajo y batería. Este cuarteto, encabezado por Dave Brubeck, tuvo su mayor auge con el lanzamiento de este disco llamado Time Out, un disco que resaltó por la particularidad que algunas de sus canciones manejaban tiempos musicales completamente irregulares. Y acá me tengo que poner un poco en terreno de lo que es la métrica musical para que puedan entender. Pero básicamente lo que tienen que entender es que casi el 95% de toda la música creada en el mundo está en un ritmo llamado 4/4. Nosotros cuando escuchamos siempre una batería antes de comenzar un tema dice 1, 2, 3, 4 y arranca la música. Ese es el tiempo constantemente que está marcando la banda, que es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Es una música más pensada para sentirse de manera más fácil y a la vez es como muy instintivo en el ser humano sentir el 4/4 que otro tipo de música o que otro tipo de ritmo, o es lo que todos ya tenemos asimilado con los años. En este disco justamente se manejan otros tiempos. Se maneja, por ejemplo, el 5/4, en la que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. No parece complicado decirlo de acá, 1, 2, 3, 4, 5, pero obviamente luego escucharlo es otra cosa diferente. Luego otra de sus canciones manejan lo que es tiempos de 7 octavos, que los subdividen en lo que es 2, 2, 2, 2, 3. Dice 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Sí, parece que estoy hablando de pura matemática y álgebra, pero así funciona la música también. Y esto es lo que hace justamente muy interesante este disco, que si lo logran entender de esa manera es impresionante cómo suena. Puesto número 7, Joan Baez de 1960. Sí, o sea, el disco se llama también Joan Baez como la cantante. Joan Baez es una cantante, compositora y activista estadounidense. Caracterizada como intérprete de canciones propias y reversionar canciones de otros artistas, la voz de Joan tiene un carácter especial para poder darle un dramatismo a cada canción que elige para cantar. Su primer disco, titulado bajo simplemente Joan Baez, está considerado como disco de oro, al igual que los próximos 2 discos que luego sacaría. Está considerada como la reina del folk. El folk vendría a ser un género musical que se refiere a toda la música folclórica, o sea, la música que es interpretada por las personas que viven en su propia región. Este disco son básicamente canciones tradicionales que fueron reversionados por la misma cantante. El carácter del disco es muy tranquilo, muy relajante. Otro dato importante es que en la canción El Preso número 9, que está incluida en este disco, también es una canción que aquí en Argentina reversionaron otro grupo de folclore. Les recomiendo realmente que lo escuchen porque ya es un disco que no trata las mismas temáticas de la música jazz o del rock and roll, que hablaban solamente de algo más superficial, sino que el activismo ya de Joan Baez llega a tratar otros temas de la sociedad. Puesto número 6, Live at the Newport de Muddy Waters de 1960. Muddy Waters es un músico de blues considerado como el padre del blues Chicago. Elijo este disco porque fue revolucionario en el sentido de que fue uno de los discos que ya empezó a salir fuera de Estados Unidos. Y eso fue llegando a otros países de Europa. Y si no me creen esto que estoy diciendo, acá hay datos que corroboran de que justamente esto fue así. Los Rolling Stones tienen su nombre en honor a una canción de Muddy Waters llamada Rolling Stone. Eric Clapton también se declara fan de Muddy Waters porque en su momento reversionó canciones del mismo artista. Wall Loada Love de Led Zeppelin está inspirado en una canción de Muddy Waters llamado You Need Love.
Hendrix reversionó la canción Rolling Stone de Muddy Waters y confesó que fue el primer guitarrista que le llamó la atención por su ejecución en la guitarra. Angus Young, guitarrista de AC/DC, también lo menciona a Muddy Waters como una gran inspiración, en el cual también se inspiró en la canción de Muddy Waters You Shock Me para crear You Shock Me All Night Long, que You Shock Me también fue una canción reversionada por la banda Led Zeppelin. Y a la vez en este disco aparece la canción Baby Please Don't Go, que fue reversionada también por AC/DC y fue reversionada por Aerosmith y seguramente por otros montones de bandas que no sé en este momento. Así que más datos creo que no hacen falta para saber que Muddy Waters fue una super influencia para montones de músicos. Puesto número 5, Green Onions de Booker T and the MGs de 1962. Esta es una agrupación instrumental de soul, rock and R&B conocida por ser una de las primeras bandas en tener a músicos de diferentes razas, por lo que entonces era nada común. Green Onions es el primer álbum de la banda y al igual que su canción Green Onions, que figura en el mismo disco, es una de las canciones instrumentales más importantes de todos los tiempos. En la portada podemos ver que figuran cebollas verdes. En la época se le atribuía a esto a que estaban hablando o a que hacían una referencia a la marihuana, a lo cual la banda negó totalmente esto y comentó que las cebollas verdes provenían de un comentario que hizo uno de los integrantes diciendo de que la canción Green Onions era algo totalmente apestoso que habían creado y que debería tener el nombre de las cebollas verdes. ¿Por qué? Porque las cebollas verdes también eran apestosas. Más allá de que consideraban que era algo quizás no agradable para ellos, al público le encantó. Así que este es un álbum de pura música instrumental, no hay voces. Pero así como lo comenté en el reel, con este disco se siente que algo nuevo se está creando en la música. Una fusión entre este rock más desaliñado con toques de jazz. Está evolucionando hacia una nueva era. Puesto número 4, The Freewheeling Bob Dylan de Bob Dylan de 1963. Bob Dylan es un músico, compositor, cantante y poeta de Estados Unidos. Más allá de que pueda gustar o no a las personas, hay que aceptar que su música terminó influyendo en muchas generaciones de músicos que se avecinaban, tanto en lo que es la música como la letra. Tanta es la aceptación y la admiración que hay sobre las letras de Bob Dylan que en el 2016 recibió el Premio Nobel de Literatura. Este disco vendría a ser su segundo disco, pero es el primer álbum que tiene canciones todas compuestas por él. Si vamos a analizar a lo que es el disco, también vendría a ser considerado como música folk, al igual que Joan Baez. En el disco podemos encontrar una fusión de canciones que hablan un poco del amor trágico, algo muy de joven, digamos. Pero también tenemos canciones que tocan la temática sociopolítica, un poco más de protesta hacia la sociedad que existe. Blowing in the Wind, que es la primera canción que aparece en este disco, trata justamente de esto. Es soplando en el aire. Una frase que decía Bob Dylan en esta canción, que es que la respuesta está en soplar en el aire. Algo bastante filosófico, bastante poético, que hasta el día de hoy es como que no se logra saber bien qué es lo que está queriendo explicar Bob Dylan, y él mismo es como que no da a explicar cuál es la respuesta a todo esto. Al igual que en el disco de Joan Baez, tocan una temática y están tratando de tener la voz de muchos jóvenes y acerca del pensamiento que se tenía en esa época. Puesto número 3, A Hard Day's Night de The Beatles de 1964. En este libro ya figura un disco de los Beatles antes, pero elijo este básicamente porque me gusta más que el otro. Este fue el tercer álbum de estudio de la banda que se convirtió en número 1 en las listas musicales y fue el que logró destronar a su propio disco anterior, que es With the Beatles. También elijo este disco porque aquí todas las canciones son de los Beatles, o sea, son compuestas por ellos mismos y no son covers. Aún así, el álbum mantiene todo un estilo de rock and roll desde el principio hasta el final. Cosas para tener en cuenta a lo largo de todo esto. Durante este disco, George Harrison ya usó una guitarra de 12 cuerdas y llamó mucho la atención de una banda llamada The Bears, que más adelante seguramente la van a ver en los reels y si ya la conocen, bueno. El hecho es que The Bears se inspiraron mucho en este disco de los Beatles para crear su propia banda y cambiar cosas que los mismos Beatles estaban haciendo para crear luego un género que sería llamado como el folk rock. Que luego de esto los mismos Beatles escucharían a The Bears para hacer su propia inspiración para crear nuevo material. O sea, se van inspirando entre ellos. Yo podría dar 1.000 millones de datos acerca de los Beatles, 1.000 millones de datos acerca de todo lo que es este disco, pero bueno, si no se me haría eterno. Y es más, ni siquiera presenté a los integrantes porque me hago en la idea de la cabeza de que ya todo el mundo los conoce.
Por si no lo saben, los Beatles están conformados por John Lennon, Ringo Starr, George Harrison y Paul McCartney. Puesto número 2, The Rolling Stone de The Rolling Stone de 1964. Catalogada como una banda de rock simplemente, formada en sus inicios por Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards, Bill Wyman, Charlie Watts e Ian Stewart, también es una de las bandas más importantes de todos los tiempos, al igual que los Beatles. Fueron los encargados de sentar las bases del rock como hoy en día la conocemos. A diferencia de los Beatles, los Rolling Stones hoy en día siguen existiendo como banda y mantienen casi la totalidad de todos los integrantes iniciales. Había comentado que ellos sentaron la base de lo que se conoce como el rock, y en este disco se puede ver claramente cuál es ese tipo de rock. Canciones muy conocidas como Ruta 66 que aparecen en este disco, que si bien no es de los Rolling, sino que también son covers, pero bueno, creo que todos conocemos mucho la versión de ellos. Este disco no es, por decirlo así, el mejor trabajo de la banda. Es el primero de ellos, pero no es el mejor. Ahora, ¿por qué resalta en este puesto y también por qué está incorporado en el libro y por qué también me llama la atención? Es porque justamente venía toda la cultura musical de algo más pop, algo más tranqui, más educado, por decirlo así, y los Rolling es como que le agregan ese condimento más rockero, más desaliñado, un poco más descontrolado, algo así como ese estilo de los Chicos Malos. Es de vuelta notar esto de cómo el rock en algún punto está cambiando y se está transformando en algo diferente a lo que inicialmente se lo conocía. Puesto número 1, Live at the Star Club Hamburg de Jerry Lee Lewis de 1965. Jerry es un pianista y cantante estadounidense. Hoy en día es el último de los músicos vivos de la era dorada del rock and roll de los 50. Jerry está mencionado como la opción alternativa de Elvis Presley. Pero Jerry tiene algo diferente que el resto no tiene, y eso es muchísima energía y muchísima actitud encima del escenario. Es que realmente en este disco y en todos los discos de Jerry no puedo explicarlo, o sea, tienen que oírlo por ustedes. Ustedes escucharon alguna vez rock and roll, saben que viene con un ritmo más de baile. Bueno, Jerry lo lleva a otro extremo, lo lleva a mucha más velocidad, a mucha más locura, a desenfrenarse encima del escenario. Y en este disco el tiempo que dura es así. Es lo único que realmente tengo para comentar, pero que es lo único importante que resalta acá. No hay nada más importante que eso y creo que no hay otro dato para dar. Pero tienen que escucharlo porque es genial. En ese sentido es zarpado. Es muy bueno. Así que nada, escuchen. Háganme caso. Bien, este es el top 10 que quería hacer. Elegí estos discos más allá también de las canciones que están muy buenas, también por el contexto en el que están creados y cómo en sí van influyendo en las demás generaciones y cómo seguramente van a influir en los próximos discos que se van a empezar a encontrar y que se van a empezar a mencionar en el libro. Aún me queda mucho camino por recorrer y espero que a ustedes les haya gustado y espero que les haya servido de alguna manera esta información y que los anime a escuchar este tipo de música. Te vuelvo a comentar que si no sabes acerca de todos estos 50 discos iniciales que escuché, me vayas a seguir en Instagram porque ahí están todos los reels acerca de esto. Y de paso escuchás un poco de la música que estoy haciendo, que también hago un poco de música ahí. A su vez, que si te gustó este video, dejes tu like, dejes un comentario y lo compartas con otros amigos para que en algún punto se dé a conocer esto y se pueda llegar a escuchar nuevamente música de antes. Y con esto me despido, esperando próximamente poder hacer otro video leyendo sus comentarios acerca de sugerencias de qué les gustaría que hable, porque tengo muchas ganas de hablar de mucha música. Así que bueno, me despido de todos ustedes, espero que estén muy bien. Adiós.